¿Cómo andan, gente? ¿Cómo andan todos los que hoy están tratando de especular para dónde y en qué dirección se va a dirigir tanto Bitcoin como las altcoins? Nosotros tenemos ya hace varios días una proyección hecha, la cual la mantenemos tanto en altcoins como en Bitcoin. Proyectamos un retroceso. Obviamente, si nos vamos a un gráfico de 4 horas, podemos tranquilamente acá tener movimientos alcistas, bajistas. Para mí estamos en una zona de compresión, la cual va a romper comenzando la semana que viene. Por eso es importante prepararnos para esa semana entrante, prepararnos para lunes, martes, miércoles de la semana que viene, para estar bien proyectados y bien ubicados en cuanto a la dirección de Bitcoin. Mi primer consejo cuando tenemos estos rangos y estas zonas de compresión es que esto se tiene que operar y que ver en una temporalidad mayor, en una temporalidad de gráfico diario. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros estamos sobreanalizando un gráfico de 4 horas, vamos a caer en el sobreanálisis de un gráfico de una temporalidad corta, la cual puede hacer cualquier cosa. Es decir, esto tranquilamente puede salir disparado al alza, tener un acercamiento a los $107.000 y caer abruptamente, y eso en un gráfico diario lo veríamos simplemente como un mechazo alcista para después caer. Entonces, si vos pensás que porque rompa el alza se va a 120.000 o porque rompa la baja se va a 88.000, bueno, yo creo que no van a suceder ninguna de las dos cosas. Yo creo que Bitcoin va a tener que tener algún retroceso para liquidar a toda la gente que a lo largo de todas estas velas verdes se estuvo apalancando en long o que entró en long en los $103.000 y que hoy en día piensa que automáticamente Bitcoin va a subir sin ningún retroceso. ¿Puede suceder eso? Claramente puede suceder. No obstante, yo creo que no son momentos para comprar, no son momentos para entrar en long, porque si bien es verdad que el precio está aguantando bien por encima de una media de 10 periodos, no siempre esto es indicio de que sin ningún retroceso el precio vaya a subir. Y esto lo vemos en muchos casos. Acá el precio también tiene un aguante muy fuerte sobre la media de 10 periodos, no obstante el precio cae. Acá también vemos lo mismo, el precio aguantando sobre la media de 10 periodos y finalmente en el final del trayecto bajista de ese monitor el precio se encarga de caer también con fuerza. Acá también tenemos una zona de compresión muy pero muy similar a la anterior, a la que tenemos en el presente, y el precio tiene su respectiva vela roja. Entonces tratemos de no pensar que porque Bitcoin no cayó desde el 10 de mayo, automáticamente se va a ir sin ningún retroceso a máximos históricos. Ahora, si eso sucede, nosotros sabemos que tendríamos que haber comprado cuando el precio estaba en 75.000, 76.000 o 77.000. No obstante, para mí, la gente que no entró abajo va a tener una última posibilidad de compra, la cual no creo, claramente no creo que sea en esta misma zona. No creo que Bitcoin vuelva, al menos en mucho tiempo, a los 77.000, $76.000, pero sí vamos a tener a una vela roja que a nosotros nos puede dar la posibilidad de entrar, ya sean altcoins que están retrocediendo y que ahora vamos a analizar bien el comportamiento de las altcoins, como también en Bitcoin. Entonces, importantísimo entender que mientras Bitcoin se mantiene en el mismo precio en el cual estaba hace 5 días, las altcoins en su mayoría están retrocediendo y cayendo. Esto lo trabajamos en la comunidad privada. Tenemos un video subido el cual les dejo acá arriba. Recuerden que si quieren entender cómo ganar en el mercado de las criptomonedas, cómo pertenecer a ese 10% que sí gana en el mercado de las criptos, pueden unirse a la comunidad a Aprender en Serio para de una vez por todas poder tener herramientas verídicas y no el FOMO de las redes sociales o la miniatura de un video de YouTube para poder aprender de en serio cómo se operan las criptos. Ahora, entendamos esta situación. Tenemos un retroceso en los últimos 4 días en las criptos. En este caso estamos viendo el ejemplo de Theta, pero esto mismo lo podemos ver replicado, por ejemplo, en Rune o, por ejemplo, en Ethereum Classic, activo en el cual estamos llegando a una media de 55 periodos. Ahora, entendamos que si el precio de las altcoins está cayendo aproximadamente un 11%, con Bitcoin estando básicamente en el mismo precio en el cual está hace 5 días, si Bitcoin llega a tener algún mallazo quizá alcista, posterior a eso algún tipo de retroceso hacia los 98.000, 99.000, vamos a tener claras caídas fuertes en las altcoins. Por eso es que prepárense para comprar, no para vender. Ahora, no el día de hoy. Al menos para mí las altcoins podemos hacer alguna pequeña compra aprovechando los retrocesos que acabamos de ver recién, sí. Ahora, las compras fuertes para mí en las altcoins se tienen que hacer cuando Bitcoin tenga ese retroceso. Es decir, cuando Bitcoin caiga quizá un 3-4%, las altcoins quizá puedan llegar a caer un 10 o un 15%. A partir de donde están ahora, es decir, por ejemplo, en el caso de Theta, un 15% a partir de ahora coincidiría casualmente con la zona de volumen que tenemos por la parte de abajo. Entonces, tenemos zonas de volumen por la parte de abajo importantes en las altcoins a la cual le tenemos que hacer mucho pero mucho caso, porque es muy probable que si Bitcoin retrocede, estas altcoins persigan y alcancen esos targets de volumen que tenemos por la parte de abajo. Obviamente esto no es una certeza, Bitcoin mañana puede explotar al alza y si eso sucede las criptos también lo van a hacer. Ahora tenemos que estar preparados ante el panorama principal, y mi panorama principal en función a que desde el 12
12 de mayo tenemos un ADX negativo que marca que la fuerza del movimiento anterior está al menos teniendo una pausa, no creo que finalizando, pero sí teniendo una pausa. A raíz de esto podemos ver en los próximos días que el ADX se pinte un poco más negativo, que el valle se extienda a la baja y que se vea ese retroceso que estamos buscando en Bitcoin, que reitero, va a ser para aprovechar en las altcoins. Y esto es muy importante decirlo. Si vos estuviste viendo en los últimos días mucho FOMO en las redes sociales y gente que te decía que estos eran buenos precios para comprar criptomonedas, bueno, mi opinión es que los buenos precios están por venir, incluso, si vos, por ejemplo, en Teta, pensaste en comprar cuando el precio estaba en los 1,038, 1,028, a ver, en este rectángulo azul, si vos pensaste en comprar cuando el precio estaba en este rango y hoy ves que el precio de Teta cayó aproximadamente un 16% y lo tenés sobre una media de 55, podés pensar sin ningún problema en hacer el 50 o el 25% de tu inversión total en Teta. Es decir, si vos en Teta tenés pensado invertir $100, podrías tranquilamente comprar $50 acá y si el precio sigue cayendo, comprar la otra mitad. Tranquilamente también podrías hacer una división de cada vez que cae más, compro más cantidad, para lo cual vos tendrías, por ejemplo, acá que comprar un 25% de tu capital total y si el precio sigue cayendo, comprar cantidades ya mayores. A medida que cae más, yo compro más cantidad de ese activo. Bueno, esa es otra forma de dividir nuestro capital. Ahora es muy importante entender que estos retrocesos, al menos para mí en función de un gráfico mensual, ¿no? Siempre pensando en un gráfico mensual. Ustedes acuérdense que cuando yo analizo altcoins, los analizo en un gráfico mensual, ya proyectando movimientos grandes, proyectando movimientos largos, pero que pueden tener su demora en el tiempo, ¿no? Tranquilamente un movimiento grande en Teta se puede dar, ¿por qué no?, a finales de año, principios del 2026. Si bien es verdad que estos movimientos se dan rápidamente, por ejemplo, en Teta tuvimos un aumento desde abril del 2020 hasta septiembre del 2020, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, de un 900%, es decir, tuvimos en 5 o 6 meses un por 10. Entonces, si partimos de la base de que las velas verdes van a comenzar en las altcoins y en las criptos, tranquilamente podríamos proyectar que para fin de año en Teta podemos tener sin ningún problema un por 10, porque es algo que ya sucedió y que puede volver a suceder. Es más, en el bull run anterior de Teta no tuvimos un por 10, sino que tuvimos un 19.000% de rentabilidad. Esto quiere decir un por 119, fue una bestialidad, casi un por 200. Entonces, en esta season que yo creo que se va a venir, no vamos a ver un 18.000% de rentabilidad, pero sí un 1.000, 1.500%, lo que vendría a ser un por 10 o un por 15. Eso tranquilamente se puede dar y lo único que tenemos que entender es que para mí en las zonas bajas se compra y en las zonas altas o rompiendo máximos históricos se vende. Y es verdad que ahora te van a decir que no, que este mercado es diferente y que esto va a subir hasta los cielos y que no va a tener nunca más un mercado bajista, o contrariamente te van a decir que esto va a seguir cayendo indefectiblemente e indefinidamente hacia mínimos históricos. Entonces, ¿es posible que esto suba sin parar o que por el contrario esto caiga sin parar? Sí, es posible. Ahora, para mí las probabilidades de que eso suceda son mínimas y el escenario más posible es que se dé lo mismo que se da siempre. Miedo en las zonas bajas, el precio sube, tiene su respectivo movimiento alcista, rompe máximos, acá la gente se convence de que el precio va a seguir subiendo, compran y ahí es cuando el precio vuelve a retroceder y a caer a casi mínimos históricos. Los ciclos en las altcoins para mí son repetitivos y lo van a seguir siendo con el correr del tiempo y de los años. Entonces, habiendo hecho eso, yo tengo una clara oportunidad de compra en el precio actual y lo único que puedo hacer, habiendo analizado el gráfico mensual, es bajar de temporalidad, irme a un gráfico semanal y después empezar a jugar un poco con el patrón de velas, ¿no? Tratar de comparar con movimientos anteriores lo que puede suceder ahora, tratar de entender que después de esta vela en la cual se metió mucho FOMO la gente, en la cual se generó mucha euforia a las mayorías, recordemos que como las mayorías siempre terminan perdiendo en este mercado, tranquilamente el precio puede volver o tener, aunque sea un mechazo, a la parte de abajo de esta vela y volver a los 0,69, 0,70 y no sería una tragedia, sería simplemente para aprovechar, para comprar y para pensar que esto se podría transformar en un movimiento de este estilo. Y quiero que analicemos este rango para que entendamos cómo las altcoins cuando suben, suben con fuerza. Veamos las semanas que nos toma caer en Teta y las pocas semanas que nos toma subir. Acá lo mismo. Nos toma automáticamente 4 semanas en subir y en caer nos toma mucho, pero mucho más tiempo. Por eso es que cuando las altcoins suban, y esto lo podemos ver mucho mejor en un gráfico mensual, cuando las altcoins suban va a ser cuestión de simplemente 3, 4, 5 meses para ver un por 10 o un por 15. Entonces,
Tenemos que estar preparados para esa situación, al menos yo tengo ese panorama muy claro, y si no se da, perfecto, esto es una inversión, podemos ganar, podemos perder. Ahora, en función a las condiciones que se están dando en el mercado, yo no tengo ningún problema en pensar que las altcoins pueden tener un movimiento alcista, como mínimo de un 400% y como máximo, repito, de un 900%, 1000% o 1400%, es decir, de un por 4 a un por 15 tranquilamente podemos ver en las altcoins. Acá por arriba de la pantalla pueden ver un video en el cual yo muestro las altcoins en las cuales estoy invirtiendo, analizo proyectos y les cuento más o menos cuáles creo que son esos proyectos más potentes y más poderosos de cara al alt season que se va a dar, al menos en función a mi perspectiva. Ahora, vamos a un gráfico de 4 horas. Habiendo analizado el gráfico diario de Bitcoin y teniendo un panorama claro, quiero que tratemos de analizar este gráfico de 4 horas básicamente buscando un patrón similar tanto en el precio como en los indicadores por la parte de abajo. Principalmente entendamos qué tenemos en el precio. Primeramente una subida fuerte y después acercamientos a la media de 55 periodos que no terminan nunca de explotar y que cada vez forman máximos menores y mínimos iguales, es decir, una clara zona de compresión, un triángulo, como quieras decirle vos. Mientras que por la parte de abajo, como podemos ver, tenemos claramente unos valles los cuales se están achicando. Esto es cuestión de volumen. A ver, cuando los valles son más grandes es porque hay mucho volumen y cuando los valles son pequeños es porque hay poco volumen. La última vez que tuvimos un patrón parecido a este, tanto en el precio como en los indicadores, lo tenemos que encontrar yéndonos al 22 de enero del 2005, en el cual para mí el patrón es bastante parecido. Primero, subida fuerte del precio. Segundo, acercamientos a la media para subir, pero nunca para poder romper ese máximo anterior que teníamos, nunca para romper esa resistencia. Empezamos a formar también resistencias cada vez más pequeñas que las anteriores y soportes aproximadamente iguales, es decir, la misma zona de compresión que tenemos hoy por hoy. Y por la parte de abajo también tenemos un aspecto en cuanto a los indicadores bastante parecido, que es esos valles pequeños que se empiezan a formar con ese ADX saliendo por el punto 23, saliendo por debajo del punto 23, haciéndonos notar efectivamente que tenemos un bajo volumen en el precio. Bueno, efectivamente el patrón es bastante parecido. En el caso anterior terminó en una caída y yo creo que acá puede pasar algo muy, pero muy similar. Puede terminar en una caída que si vos me vas a preguntar hasta dónde va a caer el precio, yo no tengo ningún problema en decirte que no soy adivino, que no sé hasta qué precio va a caer Bitcoin. Ahora, yo creo que no tendremos que esperar muchas velas rojas. ¿Por qué? Porque cuando vemos un par de velas rojas en Bitcoin, al menos según mi especulación, lo que va a empezar a hacer la gente es meterse automáticamente en short, porque entendamos que ahora hay mucha gente que no pudo ganar en la subida y generalmente el retail, ese público que empieza a invertir en criptos y que no puede agarrar movimientos alcistas en los momentos correctos, trata de compensar esa falta de ganancias abriendo short cuando el precio comienza a caer. Ahora, yo no creo que si el precio tiene dos velas rojas y la gente empieza a meterse en short, y mucha gente empieza a meterse en short, el precio caiga mucho más de la cuenta. Yo creo que como mínimo podemos caer a los 96.800 y como máximo target con algún mechazo a los 94.600. Es decir, esta sería la zona en la cual nosotros tendríamos que estar pensando en comprar. Y si vemos dos velas rojas, si esas dos velas rojas son sin mechazos, si esas velas rojas son sin ningún tipo de absorción ni por la parte de arriba ni por la parte de abajo, para mí es una clara vela de engaño, una vela de potencial reversión, una vela de 2 días que harían que las criptos sangren bastante, que toda la gente que estos días estuvo entrando en long sea liquidada para después tener ese movimiento alcista que estamos esperando para romper máximos. Obviamente esto se puede dar de forma diferente, sí, tranquilamente. Podemos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tratando de especular un poco más, tener una especie de rango antes de subir, un rango que puede llevar a Bitcoin a subir y romper máximos recién en junio. Eso también puede pasar tranquilamente. O podemos tener un retroceso mayor. Ahora, mi proyección principal es que con un par de velas rojas, sin absorción ni por la parte de arriba ni por la parte de abajo, es decir, a ver, si tenemos que buscar velas parecidas, podemos poner, por ejemplo, este ejemplo que tenemos acá, velas que sean repentinamente y velas que rápidamente tienen su reacción alcista. Acá también vemos lo mismo, ¿ven? Esto es de lo que estoy hablando. Primero una zona de compresión, una zona en la cual no nos movemos mucho, un gráfico diario, un par de velas rojas, la gente acá se empieza a emocionar, se empieza ya a endulzar con meterse en short y el precio inmediatamente sube fuerte a la alza. Bueno, algo muy parecido me puedo esperar en esta zona del mercado. Quizá unas velas rojas un poco más grandes, quizá Bitcoin yendo a los $98.000, pero indefectiblemente después subiendo y rompiendo máximos históricos. Por otro lado, si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que cada vez que el precio llega a un máximo histórico y no lo rompe con fuerza y vemos al menos una vela pequeña, sin que sea justamente esa vela de ruptura de máximos históricos o máximos locales, no es necesario que sea un máximo histórico, generalmente el precio tiene una posterior caída, como mínimo una vela
de retroceso para después subir, pero tenemos que entender que es muy posible que Bitcoin no rompa máximos históricos quizá la semana que viene, tranquilamente lo puede hacer ahora. Muy posiblemente esto le demore un poco más de una semana. Entonces, ¿qué me puedo esperar para un gráfico semanal? Algo parecido quizá a esto. El precio de Bitcoin llega a su máximo histórico, estamos hablando de este contexto, en este momento llega a su máximo histórico, tenemos una sola vela en el semanal que retrocede a la media de 10 periodos y ahí sí, una vez que liquidamos longs, recuperamos y rompemos el alza rompiendo máximos históricos. Igualmente creo que esto no eran máximos históricos, estábamos acá rompiendo máximos locales, ¿no? Vemos que los máximos históricos estaban en los 20.000, 19.800. No obstante, hablando de máximos locales, hablando simplemente de resistencias y soportes, creo que se puede dar algo muy parecido a lo que sucedió acá, que traspolándolo a la actualidad de Bitcoin, no sería nada más que una vela roja que nos llevaría a los 93.000, 94.000, 95.000 dólares para después ahí sí romper al alza. Acá otra vez lo mismo, si bien es verdad que esto corresponde al 2016, había mucho menos volumen en Bitcoin, vemos mucho más volatilidad, mucho más mechazo por la parte de abajo, eso demuestra justamente más volatilidad, más cambio de precio en un corto lapso de tiempo. Vemos algo muy similar, el precio llega a un máximo histórico o a un máximo local, en este caso ese máximo local eran los 460 dólares, tenemos un par de velas en el semanal en la cual mantenemos el precio, una vela roja a la media de 10 periodos y después rompemos a la alza. Entonces, reitero, es un panorama totalmente viable. En ese caso, en ese contexto, podríamos estar 2-3 semanas en la misma zona de precios para después tener alguna aproximación a los 95.000 y después de ahí ir a máximos históricos. Entonces, en ese caso, ¿qué me puedo llegar a esperar? ¿Algún movimiento como este de este estilo? Para después ahí sí, caer definitivamente a los 97.000, 96.000 y después ir al alza. A ver, todos los panoramas son parecidos, similares, la idea es la misma, mi idea es la misma, mi idea es que vamos a ir a visitar la zona de entre los 97.000 y 95.000 dólares para después romper máximos. Lo que no puedo saber yo y no lo puede saber nadie es cuándo va a pasar eso, en qué trayectoria de tiempo, cuándo vamos a ir a los 95.000, si vamos a hacer un rango antes de ir o vamos a ir mañana, eso no lo puede saber nadie y la persona que te diga que tiene la certeza de que lo sabe, te está mintiendo o tiene información privilegiada, lo cual es bastante o sería bastante raro que esté haciendo videos en YouTube una persona que tiene información privilegiada, está operando el mercado, no está haciendo videos en YouTube. Entonces, todo depende de la especulación. Ahora, mi especulación es esta, por eso es que cuando veamos en un gráfico diario un monitor desarrollado y un precio habiendo retrocedido con un par de velas rojas, no se espere más de una o dos velas rojas grandes en un gráfico diario, ahí es nuestra posibilidad de aprovechar tanto en criptos como en Bitcoin. Si el video les gustó, gente, se pueden suscribir, le pueden dar me gusta, se pueden unir a la comunidad de Aprender en Serio para tener información un poco más formativa acerca de cómo poder entender, cómo poder entrar en el mundo de las criptos sin perder dinero. No obstante, como explico siempre, con tal de que vos le des me gusta al video, te suscribas, a mí ya me apoyás un montón en mi crecimiento en el canal, en mi crecimiento, en el objetivo de difundir contenido de calidad serio y no simplemente contenido chatarra cripto, que ya para eso tenemos bastante, tenemos de sobra. Tratemos de analizar el mercado sin emociones, sin FOMO, entendiendo una cuestión de temporalidades, de tiempo, de acción del precio, de zonas de volumen, es lo único que a nosotros nos va a dar una herramienta importante para poder decidir el futuro del precio de un activo. Dale me gusta al video, unite a la comunidad si querés seguir aprendiendo mucho más. Nos vemos en la próxima, cuídense y chau.